Para aquellos que nos visitan por primera vez, hoy vamos a estudiar el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Y hemos estado estudiando Marcos, versículo por versículo. Y hoy nos toca el capítulo 6. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 6 y estudiamos los primeros 30 versículos. Hoy vamos a estar estudiando los primeros 29 versículos. Estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a empezar con el versículo 30. Yo espero que el Señor pueda hablar esta mañana a su vida. Y usted se preguntará, ¿por qué este pastor solo pasa hablando de Jesús? Solo cada pasaje que nosotros vemos ahí en el Evangelio de Marcos apunta a Jesús. De hecho, cuando las personas los discípulos están haciendo varias cosas, la gente habla no de lo que los discípulos están haciendo, sino de lo que Jesús está haciendo. Y la respuesta por la cual nosotros hablamos de Jesús es porque la iglesia debería ser un lugar teocéntrico, o sea, centrado en Dios. Lastimosamente nuestra sociedad es una sociedad centrada en el hombre. Y casi siempre queremos hablar de nosotros, y casi siempre queremos beneficios para nuestras propias vidas. Y venimos a la iglesia en la mayoría de los casos buscando un beneficio personal. ¿Qué es lo que Dios me puede dar a mí? ¿Cómo Dios me puede arreglar esta situación en la vida? Y la razón por la que pasa eso es porque nosotros no hemos entendido que fuimos creados no para darle gloria a nuestro propio nombre, pero para darle gloria al Dios que nos creó. Y yo espero que a medida usted vaya aprendiendo y conociendo más a Dios, usted pueda llegar a esa conclusión. Realmente yo no fui creado para mi propia realización. Yo fui creado para la alabanza de la gloria de Dios. Y hoy vamos a estar aprendiendo algo más acerca de Jesús. Nosotros no podemos adorar a Dios, no podemos adorar a Jesús si no le conocemos. Así que lo que aprendamos hoy sirva para exaltar su nombre y decir: Jesús, lo único que puedo hacer yo después de conocer todas estas cosas a través del Evangelio de Marcos es glorificarte por quien eres. Así que vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento. Oremos. Señor, muchas personas vinieron aquí hoy dejando muchas cosas allá en sus casas, dejando familias, quizás dejando actividades. Pero hoy están aquí, Señor. Y tú quieres revelarte a ellos en la manera en que tú eres, Señor. Así que abre sus oídos, abre su entendimiento para que ellos puedan llegar a conocerte mejor, Señor. Y gracias por aquellos, Señor, que ya te han conocido y que te estamos conociendo aún más, Señor. Porque no es porque nosotros somos buenos, es porque tú, a través de tu misericordia, decidiste alcanzarnos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como hemos estado viendo anteriormente, siempre Marcos, el escritor, está hablando en historias. Y toma él varias historias y las pone en orden para que nosotros podamos conocer al Señor. Hoy vamos a estar viendo dos historias que van seguidas, van de la mano. Después de que Cristo Jesús hace algo, Él continúa. Y algo que Marcos dice continuamente es: inmediatamente Jesús hizo esto. Y después que Jesús hizo esto, inmediatamente Él hizo esto. Y justamente hoy vamos a ver dos cosas. Algo que Jesús hace y luego Marcos viene y dice: inmediatamente Jesús hizo lo siguiente. Así que este es el milagro más grandioso que Jesucristo hizo. Pongamos atención a los detalles que vamos a estar estudiando. Este es uno de los milagros, de los únicos dos milagros que se encuentran en los 4 evangelios. Los evangelios son aquellos que nos dicen acerca de la vida de Jesús, lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Así que hay 4 escritores que pusieron lo que Jesús hizo aquí en esta tierra, su ministerio, lo pusieron juntos. Y estos 4 escritores, algunos tienen historias que no están en otros de los evangelios. Pero este milagro se encuentra en los 4 evangelios. Es como que alguien escribió 4 libros acerca de una persona, y entonces hay cosas que, 4 personas diferentes escribieron acerca de una persona en 4 diferentes libros, y algunos de ellos escribieron cosas
que en otro de los libros no está. Pero este pasaje está en los 4 evangelios. Y el segundo que está en los 4 evangelios es la resurrección de Jesucristo. Entonces, interesante cómo este pasaje se vuelve tan importante para nosotros. Entonces, después de que los discípulos, recuerden, fueron enviados en un viaje misionero, lo veíamos la vez pasada, ellos vienen y regresan a Jesús y les comentan las cosas que pasaron cuando ellos estuvieron en el viaje misionero. Así que si tiene abierta su Biblia, Marcos, capítulo 6, versículo 30. Si lea conmigo, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos van a las regiones vecinas, regresan y ahora comienzan a decirle a Jesús lo que ellos habían aprendido. Ahora, Jesús sabe las demandas del ministerio. Jesús sabe las demandas de la vida. Jesús sabe que ellos fueron a otras ciudades y ellos estuvieron predicando el evangelio y que ahora ellos regresan y están un poco cansados. Así que el Señor Jesús conoce lo que ellos están pasando, Él cuida de ellos y les da descanso. Si nosotros vamos al versículo 31, Marcos capítulo 6, 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, ¿y qué les dijo? Y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían. Recordemos que Jesús se ha hecho famoso por todos los milagros que Él ha hecho. La gente lo sigue, la gente quiere que Él les haga milagros, y entonces no lo dejan descansar. Ahora Jesús viene, los discípulos vienen después de un viaje misionero y Jesús sabe que ellos están cansados y lo primero que Jesús les dice es, venid, vamos a otro lugar, tienen que descansar. Y el descanso es importante. Saben, muchas veces nosotros no descansamos porque no conocemos que Dios está en control. A veces estamos tan afanados por el bill que vamos a pagar al final de mes que decimos, no vamos a salir, necesitamos poner un poco de más horas. Pero Dios dice, yo soy capaz de proveerte todo lo que tú necesitas y ¿sabes qué? Yo quiero que tú descanses en mí. Yo quiero que tú descanses en mi provisión. Entonces el Señor les está diciendo a sus discípulos, vengan, vamos a otro lugar, vamos a tomar un tiempo para descansar. Y es una de las cosas que nosotros muchas veces no hacemos, especialmente en esta cultura en la que estamos ahora. Saben, la vida es muy relajada allá en nuestros países. En la mañanita nosotros salimos allá afuera, ponemos una silla, tomamos el sol, estamos hasta 2 horas calentando sol, ¿sí o no? Aquí no. Saben que ahorita, este fin de semana, yo fui a Tennessee, a las montañas ahí, y muy bonito, y la gente conduce hasta 1 hora y llegan hasta la montaña, ven, toman una foto y después van para abajo otra vez. La gente camina así, no descansa, aun cuando están de vacaciones. Y el Señor llama a sus discípulos y les dice, necesito que ustedes tomen un descanso después de lo que ustedes han venido haciendo en el ministerio. Así que luego de que ellos descansan, la gente vio de que los discípulos partieron en un bote y se fueron a otro lugar. Entonces los discípulos se van a otro lugar y esto era muy común. Tomar un bote era como tomar un taxi. Bueno, nos vamos para el otro lado, vamos allá, tomaban el bote y se iban. Y los discípulos, las personas que seguían a Jesús, ven que Jesús toma un bote, se va con sus discípulos para otro lado. Y lo que la gente se pregunta es, ¿a dónde va Jesús? Porque que nosotros queremos ir a ver los milagros que Él va a hacer en otro lugar. Y la gente lo sigue. Y Lucas 9.1, vamos a estar alternando entre algunos pasajes, porque Marcos no nos presenta algunos detalles que están en el pasaje, que pudieran estar en Marcos no nos presenta algunos detalles que están en los otros evangelios. Entonces vamos a estar yendo en los diferentes evangelios. Pero Lucas 9.1 nos dice que el lugar donde estaba Jesús y sus discípulos era algún lugar en las afueras de Betsaida. Y Betsaida era un pequeño pueblo en la región de Galilea. Habían varios lugarcitos ahí en la región de Galilea, que no era tan grande, era más o menos unas 25 millas por 15 millas. Y la mayoría de las personas trabajaba ahí en el mar de Galilea. Entonces vemos una movilización de los discípulos de una ciudad a otra
se van a otra región. De hecho, fue en Galilea donde fueron enviados de dos en dos a predicar. ¿Recuerdan el pasaje anterior? Vimos que Jesús los manda. Ellos fueron a Galilea a predicar. Y luego probablemente los discípulos cuando regresaron a Capernaum. Capernaum era el centro de actividades de Jesús mientras él estaba en Galilea. Así que probablemente todos van, predican el evangelio, hacen lo que Jesús les dijo que tenían que hacer y ahora se reúnen en Capernaum, una ciudad de Galilea. Entonces, así es que Jesús, después de proveer descanso para sus discípulos, ahora ellos van a ver un milagro grande que Jesús va a hacer. Entonces, es importante reconocer que Jesús conoce lo que nosotros sentimos, porque cuando nosotros pasamos por ese momento de cansancio, ese momento donde no podemos conciliar el sueño por las cosas que nos preocupan, recordar que Jesús conoce eso y que Él tiene cuidado de nosotros. De hecho, en Hebreos nos dice, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Así que Jesús ha pasado por muchas cosas que nosotros pasamos, por necesidades que nosotros pasamos, y Él conocía la necesidad de sus discípulos. Si vamos estudiando un poco más adelante en los versículos que siguen, dice ahí, y se fueron, el versículo 32, solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá de pie desde las ciudades. Entonces, muchas personas viajaban en bote, pero también se podía rodear el mar de Galilea a pie. Entonces algunos de los curiosos se iban corriendo de un lugar a otro, porque quizás no tenían para pagar un bote, qué sé yo, y llegaban hasta el otro lado donde Jesús iba a hacer posiblemente un milagro, y los curiosos seguían a Jesús. Y luego dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, los discípulos se van, las personas comienzan a aglomerarse, y ahora el Señor mira toda esa multitud y dice, Él tuvo misericordia y los vio como ovejas que no tenían pastor. Interesante que el milagro que Jesús va a hacer se hace ahí en una ciudad que se llama Betsaida. Y en esta ciudad se hizo este milagro más grande. Pero aunque Jesús hizo el milagro en esa ciudad, uno de sus milagros más grandes, muchas personas no creyeron. Entonces el Señor Jesús declaró un juicio sobre Betsaida diciendo, si estos milagros se hubieran hecho en Tiro y se hubieran hecho en Sidón, dice, estas personas hubiesen creído, pero sus corazones están tan duros que ustedes no pudieron creer en el Señor Jesús a pesar de lo que se hizo. Entonces, cuando nosotros estudiamos quiénes eran estas ciudades, Tiro y Sidón, encontramos que eran ciudades súper paganas. Las personas iban en sus barcos, y era una ciudad portuaria, y cuando regresaban ellos en sus barcos, los hombres que estaban ahí en los barcos generalmente se bajaban, y lo que había ahí en ese puerto era un sinnúmero de prostitutas esperando todos los hombres que bajaran del barco para que saciaran sus necesidades. Y dice el Señor Jesús, estas ciudades, Tiro y Sidón, eran tan pecadoras, pero si ellos hubieran visto el milagro que se hizo delante de ustedes, hablando acerca de Betsaida, ellos hubieran creído. Y entonces el Señor lo que está diciendo aquí es, va a ser más tolerable el castigo para estas dos ciudades que para ustedes, que pudieron escuchar, pero no pudieron creer. Más adelante vamos a ver de que Jesús hace el milagro y las personas deciden
no creer en Jesús. De hecho, después de que Jesús hace este milagro, hay personas diciéndole, ¿y cuáles son las señales que tú haces para que te podamos creer? Imagínense, las personas acababan de ver el milagro de Jesús y aún así están preguntando por más señales, de tal manera que sus corazones estaban cerrados. No era que Jesús no había hecho nada ahí, era que sus corazones no podían ver lo que Jesús estaba haciendo. Así que si vamos ahí al versículo 34 que acabamos de leer, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ella, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora, yo no sé si usted ha trabajado con ovejas antes, pero cuando usted trabaja con ovejas, según los que han estado ahí trabajando con ellas, dicen que las ovejas son los animales más torpes que pueden haber. Las ovejas son ese tipo de animales que tienen que darles de comer, usted tiene que cuidarlos, usted tiene que limpiarlas, usted tiene que hacer todo para ellas. Entonces Jesús los ve y ve que son como ovejas que no tienen nadie que los cuide. Ellas necesitan que las limpien, que las alimenten, que las protegen, que les den seguridad. Y Jesús tiene misericordia de esta gente que está sin esperanza, sin alguien que le lleve seguridad eterna. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Él tuvo compasión de estas personas. Así que mientras Jesús ve toda esta multitud, el Señor va por ahí enseñando, personas lo siguen, el tiempo pasó, se hizo tarde, y entonces los discípulos se acercan a Jesús. Si vamos al versículo 36, despídelos para que vayan a los campos, a las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Los discípulos aparentemente se preocupan de la gente que está siguiendo a Jesús, ¿verdad? Pero realmente lo que estaba pasando aquí era que era un poco de egoísmo de parte de los discípulos. Los discípulos quieren que la gente se vaya y que los deje tranquilos. Ellos seguramente están cansados, aunque descansaron, pues han estado otra vez todo el día con gente y ahora quieren descansar seguramente. Pero ellos le dicen a Jesús, Jesús, despáchalos para que vayan a comer, pobrecitos. Cuando lo que hay realmente adentro del corazón de ellos es, necesitamos descansar, Jesús. Y Jesús viene y va a decir algo en el versículo 37 y dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué no les dan ustedes de comer? Imagínense. Y hay alguien que dice en el versículo 37, ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Están diciendo ellos. Ahora, si recordemos, Jesús viene de hacer muchos milagros en frente de los discípulos. Por eso es que ahora Jesús está diciéndole a sus discípulos, ¿y por qué no le dan ustedes de comer? Ustedes saben lo que soy yo capaz de hacer. Ustedes me conocen a mí, conocen mi poder. Saben que cuando ustedes fueron a predicar, yo les di poder y les dije que ustedes iban a sanar muchos enfermos. Les dio potestad sobre los demonios. Y ellos han olvidado eso de Jesús. Ahora yo quiero que a medida que nosotros vamos estudiando este pasaje, usted piense en los discípulos. Que ellos son personas que han estado conociendo al Maestro, que han visto muchas cosas, que se les ha dado autoridad, pero ellos todavía no conocen 100% quién es Jesús. Por eso Jesús va a hacer estos milagros en frente de sus discípulos. Y uno de los objetivos principales por los cuales Él va a hacer estos milagros es para que los 12 puedan conocerle como Él es. Y ojalá que usted también pueda conocerle hoy. Entonces, Mateo nos da un dato importante. Dice que eran más o menos unos 5,000 hombres a quien había de darle de comer. 5,000 hombres. Si calculamos que habían unos 5,000 hombres y bueno, nos ponemos a pensar, habían quizás algunas mujeres por ahí, ¿no? Si ponemos que había una mujer por cada hombre, habían unos 5,000 mujeres. Y si cada mujer y cada hombre le ponemos un niño, quizás habían ahí unas 15,000 personas. Algunos de los estudiosos de este pasaje dicen que hasta podrían haber hasta 25,000 personas. Ahora yo quiero que usted piense en esa cantidad. Ahora para nosotros es fácil.
Bueno, aún así es un poco difícil para mí cuando tengo que pensar en una actividad y digo, bueno, vamos a darle de comer a la congregación. ¿Cuántos somos? Más o menos unos 60 por todos. Y comienzo a pensar, ¿a dónde vamos a comprar la comida? ¿Cuánto vamos a comprar? Imagínense darle de comer a 15,000 personas. Y Jesús le dice a sus discípulos, a ver, denle ustedes de comer. Sus discípulos quedan así, en shock. Y dicen, ¿cómo vamos a darle de comer? Ni aún teniendo 200 denarios, que eran 200 días de trabajo. ¿Y de dónde vamos a sacar tanta comida? Pues no había Publix, no había Walmart, no había todas esas comidas rápidas que tenemos ahora. Y ellos se preguntan, ¿qué es lo que el Señor Jesús quiere decir con esto? No lo entendemos. Ahora, en Juan 6:7 dice, mientras Felipe dice que ni 200 denarios ajustaban para darle, aunque sea un pedazo a cada una de las personas, Andrés, el hermano de Pedro, se acerca de manera humilde. Y en Juan 6:8, él le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Qué pregunta, ¿no? Señor Jesús, tenemos aquí 4 panes, 5 panes, 2 peces. Y él le dice, ¿qué es esto para tantas personas? Y hay un espíritu chacarrero por ahí. ¿Qué es esto para tantas personas? Dice este hombre. Pero yo me imagino que este hombre se acercó de una manera humilde, quizás diciendo, Señor, tú sabes que esto no es nada, pero nosotros hemos visto lo que tú has hecho y quizás tú tienes la capacidad para poder hacer un milagro aquí, qué sé yo. Y él le presenta esta oportunidad. Así que ellos están en proceso de conocer al Maestro y ahora van a ver lo que Jesús va a hacer. Ellos saben que teniendo un poco, Jesús puede hacer mucho para ellos. Y si vamos ahí al versículo 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Versículo 38. Versículo 39, si va conmigo. Él les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Muy bien. El versículo 41, vamos ahí. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo. Y el versículo 42 dice, y comieron todos y se saciaron. Ahora, no sabemos cómo se dio la multiplicación. Yo sé que ustedes tienen, si han escuchado este pasaje antes, ustedes tienen una idea ahí de como una mutación, de que de un pan salía otro, de otro pan salía otro. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen? ¿Cómo se dio la multiplicación? Lo que dice aquí es que todas las personas comieron y que al final, vamos a ver más adelante, sobraron 12 cestas. Y vamos a explicar qué significa eso de 12 cestas, cuánto sobró. Pero él partió los panes y los peces y lo dio a sus discípulos, dice el pasaje. Así que él partía los panes y lo pasaba a sus discípulos. Antes de eso, él hace recostar a todas las personas en grupos de ¿cuánto? Grupos de 50, ¿verdad? Y dice también grupos de 100. Entonces, todos están agrupados ahí. Interesante cómo la gente obedece, va, se sienta, obedece al Señor Jesús. ¿Por qué? Ellos no sé qué estaban esperando del Señor Jesús, pero ellos tienen expectativas. ¿Qué es lo que va a hacer este hombre ahora? ¿Cuál es el próximo milagro que él va a hacer? Y ellos están ahí, lo han seguido desde muy lejos solamente para ver el nuevo milagro que Jesús va a hacer. Pero el milagro no fue hecho exactamente para que toda la multitud viera. El milagro fue hecho para que los discípulos pudieran conocer al Maestro. Por eso el pasaje nos dice que Jesús partía los panes y se lo daba a los discípulos. Ahí no dice Jesús partía los panes y luego se lo pasaba a los grupos. No, dice Jesús está ahí. Yo me imagino que Jesús tiene el pan, los 5 panes ahí. Y para que usted tenga una idea de cómo eran estos panes, eso no era un pan baguette de los que nosotros compramos ahí, grandote.
Él no estaba economizando el pan. Cuando se habla de pan, eran un almuerzo, dice que el almuerzo se lo quitaron a uno de los muchachos, a un muchacho. Entonces más o menos eran 5 panes pequeñitos. Pobrecito del muchacho, había llevado su almuerzo. Su mamá le dijo, ve y mira lo que Jesús hace y aquí te voy a poner un lunch. Y él lleva los 5 panes y 2 peces, y eran panecitos así. La palabra para esos panes era, si lo pudiéramos traducir en el lenguaje actual, era biscuit. Entonces él llevaba 5 panecitos ahí pequeñitos. Y entonces el Señor comienza a partir esos pequeños panes y se los da a sus discípulos. Los discípulos se lo llevan a la gente y comienza a darse la multiplicación. Ahora, haga la cuenta usted, ¿cuánto tiempo se tardó el Señor Jesús en darle de comer a todas estas personas que estaban ahí? A ver, Juan, pasa, te toca a ti, grupo número tal. Y comenzaba él a partir y la comida se multiplicaba y ellos llevaban y la llevaban a las personas. Las personas quizás algunos estaban lejos, pero quienes estaban cerca viendo el milagro eran los discípulos de Jesús. 15,000 personas más o menos comieron ese día. Y cuando vemos ahí el versículo 43, iba conmigo. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y lo que sobró de los 2 peces. Impresionante detalle que nos da Marcos aquí. Recogieron 12 cestas de lo que sobró de los peces. Nos imaginamos que eran canastas grandes quizás, porque estamos acostumbrados a ver las canastas que llevamos al mercado. Esa palabra, cuando recogieron 12 cestas, significa recogieron 12 grupitos, así como 12, otros 12 almuerzos. Eso es lo que significa ahí. ¿Qué quería el Señor enseñarle a sus discípulos? Que después de toda la multiplicación que Él hace, sobran exactamente 12 almuerzos. Seguramente el Señor dice, les dijo, qué sé yo, eso no está escrito, pero ¿se dan cuenta lo que yo puedo hacer? ¿Se dan cuenta cómo yo puedo multiplicar todo esto? Y no solamente eso, sino que dejo exactamente 12 almuerzos para que ustedes se los coman después, por si acaso tienen dudas de quién soy yo. El Señor Jesús sabe exactamente lo que está haciendo. Y al final de la multiplicación vemos exactamente cómo Él provee para sus 12, cómo Él les enseña, cómo les ayuda a conocerle mejor. Ahora, lo que me llama la atención de aquí es cómo Dios es nuestro proveedor. Dios se preocupa de cada detalle que nosotros necesitamos. Y la razón por la cual nosotros muchas veces dudamos de lo que el Señor puede hacer, ¿sabe por qué? Porque no le hemos conocido realmente quién es Él. Porque decimos, Jesús es el Diosito, el niño que está ahí en el pesebre todavía. Lo vemos de esa manera. Y cantamos y decimos, Dios es todopoderoso, Dios es aquí, Dios es allá, Dios es inmenso. Pero realmente no le hemos conocido como ese Dios que proclamamos con nuestras bocas. Y yo quiero que nosotros lleguemos a entender que Dios es nuestro proveedor, que Él se preocupa de cada detalle que nosotros tenemos. Y el Señor te va a hacer pasar por diferentes circunstancias para que tú llegues a conocer quién es Él. Yo recuerdo estando en el seminario, un día me quedé sin dinero, no tenía ni un 5 y se me había acabado la pasta de dientes, no tenía. Por suerte tienes amigos ahí que tú puedes tocar la puerta y decir, mejor amigo, puedes regalarme un poquito de pasta. Pero ese día no me tocó hacer eso. Justamente en la noche, cuando ya me tocaba cepillarme los dientes, alguien tocó la puerta y dijo, alguien mandó bolsas para todos los estudiantes y me dieron una bolsa. Y en medio de esa bolsa venía una pasta de dientes que yo necesitaba. Hay muchas historias donde nosotros podemos ver la provisión de Dios. Y quizás tú digas, bueno, esa fue una casualidad que te pasó. La realidad es que no es una casualidad, porque el Señor tiene cuidado hasta de los más pequeños detalles que nosotros necesitamos en nuestra vida. Así que querida iglesia, ojalá que podamos comprender esto, que Dios está cuidando de cada pequeño detalle que nosotros necesitamos. Ahora, nosotros muchas veces somos como los discípulos, lentos para aprender,
El Señor hace milagros y nosotros no los vemos. El Señor provee para nosotros y nosotros no nos damos cuenta que es Dios quien está proveyendo. Y decimos, ve, qué casualidad. Me encontré $100. No, no va a pasar eso. Algunas veces sí. Pero muchas veces vemos las cosas como casualidad. Y no vemos las cosas como ese creador que está ahí arriba, viendo a su creación, viéndote a ti y diciendo, esta persona necesita esto, voy a proveer para él. Aprendamos a ver a Dios como ese proveedor, como el Jehová Jireh que se menciona en el Antiguo Testamento, Jehová proveedor. Así que ahora, tal como Marcos sabe hacerlo, ahora él va a usar su palabra favorita, enseguida. Inmediatamente Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida mientras él despedía a la multitud. Ahora sí, Jesús, después de que los sació, los despide. Pero ¿qué les dice a los discípulos? Les dice, entren en una barca y vayan delante hacia Betsaida. Él los manda solos. Jesús no entra en el bote, Jesús simplemente los manda y ellos obedecen. Versículo 46, si me acompaña ahí, dice, y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el monte? Se fue a orar. ¿Qué oraba? No tenemos detalles de lo que Jesús oraba, pero yo estoy seguro que una de las cosas que Jesús oraba era, Señor Dios, querido Dios, ayuda a mis discípulos, estos que tú me has dado, a poder entender lo que yo acabo de hacer, este milagro, que ellos puedan llegar a entender quién soy yo, que realmente yo soy Dios. Seguramente él oraba por sus discípulos y eran los hombres que él estaba formando, y él decía que después de que estos hombres me vieron cortar el pan y multiplicarlo, que ellos lleguen a entender quién es Jesús, el Hijo de Dios. Los discípulos obedecieron, salieron en el bote, y esa noche, la noche se les llegó, y dice, el viento les era contrario. Dice el versículo 48, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ahora, ellos se montan en el bote, terminaron de darle de comer a todas esas personas, se hizo de noche, se hizo tarde. Si recuerdan, antes de hacer el milagro ya se estaba haciendo tarde. Ahora ellos se tardan unas cuantas horas en darle de comer a la mayoría. Y seguramente si llegaron alrededor de las 8 de la noche, ellos salen de noche y ahora van a ir a otra ciudad que Jesús les dijo que fueran, hacia Betsaida. Y dice que el viento, ¿cómo era? Contrario a ellos. Y ellos, dice que el Señor Jesús los vio remando con gran dificultad, porque el viento no los dejaba avanzar. Los judíos separaban la noche en 4 partes. Primero de 6 a 9, de 9 a 12, y de 12 a 3, y después de 3 a 6. Dice que Jesús los encontró a ellos más o menos en la 4ª vigilia. Lo que implica que quizás ellos ya estaban ahí habiendo remado por algunas 8 horas. Ellos están cansados, el viento les es contrario, pero ellos obedecieron al Señor Jesús, les dijo vayan a Betsaida. Están desvelados, pero ellos siguen ahí. Dice el versículo 48, cerca de la 4ª vigilia, vio que ellos andaban andando en el mar. Versículo 49, y viéndole andar en el mar, pensaron que era un fantasma. O sea, los discípulos van a ir remando y de repente ven así como un hombre que está ahí caminando sobre las aguas. Y dice que comenzaron a gritar los discípulos. Ahora, esa palabra, gritar, significa que ellos se desgalillaban gritando porque estaban asustados por lo que estaban viendo. Y el versículo 49, y viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice que pensaron? Que era un fantasma. Y dice que ellos gritaban. En griego esta palabra dice que en voz en cuello ellos chillaban.
Chillaban por lo que estaban viendo. Ahora usted puede decir, ay, qué discípulos tan niñas, que cómo puede ser que estaban gritando de esa manera. La realidad es que usted estando en un bote, viendo algo así como un fantasma, ¿para dónde va a correr? Si se tira del bote se puede ahogar. El viento era fuerte, era contrario, imagínese. Entonces lo único que queda es llorar, gritar. Y dice que ellos chillaban. Y en el siguiente versículo, el versículo 50, esa palabra, si lee conmigo el versículo 50, dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos. Esa palabra se turbaron significa que ellos en ese momento, después de estar gritando tanto, quedaron prácticamente fuera de sí, un poco medio loquitos. Ellos se turbaron. Esa palabra significa que ellos quedaron medios locos. Así que, pero antes de que ellos queden locos completamente, el Señor Jesús les habla y les dice, no temáis. Versículo 50, dice ahí, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Recuerda esa frase, soy yo? En el Antiguo Testamento, cuando Moisés se tiene que presentar ante el faraón y si me preguntan, dice Moisés, ¿quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Quién me mandó? ¿Qué les digo? Solo diles, yo soy. O sea, prácticamente Jesús está diciendo, Dios está aquí con ustedes, tranquilos, tened ánimo y no temáis. Esa expresión, tener ánimo, se encuentra 7 veces en el Nuevo Testamento y todas las veces que se pronuncia es Jesús quien la pronuncia. Tened ánimo. La realidad es que cuando nuestras circunstancias nos están volviendo locos, cuando nuestras circunstancias se vuelven tan difíciles, el Señor pronuncia esas palabras para nosotros y dice, yo soy, tener ánimo. Yo estoy con ustedes, ustedes no están solos. Y qué lindo para el cristiano poder llegar a entender que Dios está contigo todo el tiempo. Porque habrá momentos donde las palabras de tu amigo no te podrán consolar. Habrá momentos donde será hasta difícil hacer una oración a Dios. Y puedes recordar este pasaje donde el Señor dice, tened ánimo, yo estoy contigo. Yo estoy aquí para sustentarte. Y luego en el versículo 51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ahora, la razón por la cual yo digo que los discípulos son lentos para aprender es porque, ¿recuerdan? Armando predicó hace algunas semanas en el capítulo 4, ellos están en una tempestad, ¿y qué hace el Señor Jesús? Calma la tempestad. Y le dice, calla, enmudece. Y la tempestad, todo se tranquiliza. Y los discípulos no han captado esa parte. Ellos todavía no entienden el poder de Dios. No entienden de que están a la par del Señor Jesús. Y ellos se maravillaban, dice. Pero ¿no les parece que hace falta algo en la historia? Aquellos que han leído la historia, hay algo que no mencionamos aquí. Y es que Pedro era una persona que era muy salido, ¿no? Y él siempre quiere estar respondiendo a lo que Jesús dice o diciéndole cosas que el Señor Jesús debe hacer. Él es como alguien que no mide su boca para decir las cosas, siempre está hablando, más o menos como el pastor. Sí. Y entonces me gustaría ver algunos detalles que hay ahí. Si vamos a Mateo 14, rapidito vamos a ver algunos detalles importantes. Dice, cuando Jesús les dice tener ánimo, yo soy, no temáis, como siempre hay un sobresaliente y este es Pedro. Y hay un comentario que Pedro va a hacer. Y le dice, Señor, si eres tú, le dice, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Como un paréntesis, en uno de estos 2 milagros se encuentra
Este es el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios. Y el otro es la resurrección de Jesucristo. Entonces, por eso es que estamos yendo hacia Mateo. Porque Mateo nos da más detalles que nosotros no vemos en Marcos. Y en el versículo 29, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Estamos en Mateo 14, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, ven, y Pedro fue. Versículo 30, y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, ¿qué hizo? Lo sostuvo. Ahora, John MacArthur dice algo bien bonito, y me encantó esta frase con respecto a este pasaje. En medio del océano, en medio de la tempestad, Pedro sabía que era mejor estar fuera de la barca, pero estar con Jesús, que estar en la barca y alejado de Jesús. Me encantó eso, porque ¿sabe qué? Muchas veces nosotros queremos tener la seguridad de nuestra vida agarrados de ciertas cosas que nos brindan seguridad, nuestras barcas. Pero muchas veces la vida nos lleva por situaciones que nos hacen salir de esa barca y estar en situaciones difíciles, hundiéndonos, pidiendo la ayuda de Dios. Y es mejor estar fuera de la barca, pidiendo la ayuda de Jesús, que estar en la barca, poniendo nuestra seguridad en alguien en quien no deberíamos estar poniendo nuestra confianza. Por eso las circunstancias nos llevan a clamar a Dios. Y yo quiero decirte, si tú estás pasando por un momento difícil, y si aquellos que no están pasando por momentos difíciles, quiero decirles, el momento difícil va a venir. Y en ese momento de dificultad, va a ser el momento que Dios va a usar para que tú clames a Él. Y para hacerte entender que es mejor estar cerca de Jesús, sin importar las circunstancias, que estar en cualquier otro lugar, supuestamente seguro, pero lejos de Dios. Increíble, esta semana veía la noticia de un hombre que estaba en Turquía, fue preso y estuvo ahí por casi 2 años en la cárcel. Al final, el gobierno de Turquía lo liberó y le permitieron venir a Estados Unidos nuevamente. ¿Sabe que ese hombre estaba ahí en la cárcel? Seguramente él estaba pensando, Jesús está conmigo. El yo soy está conmigo. Y no importa las circunstancias que yo esté pasando, yo estoy cerca de Jesús, a pesar de que estoy en medio de una dificultad. Al salir ese hombre y vino a Estados Unidos, él tuvo la oportunidad hasta de reunirse con el presidente y orar por él. Increíble lo que el Señor hace. Así que las circunstancias, como dijo Armando la vez pasada, nos ayudan a que nosotros nos acerquemos más al Señor. Nos ayudan a conocerle mejor. Así que Marcos 6:52 nos dice que aún viendo el milagro de los panes, ellos todavía no podían entender cómo Él se les había revelado. Marcos 6:52, si va conmigo. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. El Señor Jesús hace un milagro de los panes. Él pasa los panes, pone los panes en sus manos y ellos no han conocido todavía lo que el Señor quiere revelar acerca de sí mismo. Pero en Mateo nosotros vamos a ver una declaración. Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Y a través de estos milagros que están pasando ahí, lo que el Señor quería hacer era que sus discípulos llegaran a conocerle de esta manera.
que ellos llegaran a pronunciar verdaderamente: este es el Hijo de Dios. Al final ellos conocieron el poder de Jesucristo y por fin ellos pueden pronunciar: este es el Hijo de Dios, este es Dios que ha bajado a nosotros para enseñarnos todas estas maravillas. Ahora, para nosotros, ¿qué cosas te ha hecho pasar el Señor? ¿Qué dificultades te ha hecho pasar el Señor para que tú logres al final llegar a conocerle mejor? Así que en medio de la dificultad, en medio de las cosas difíciles que vas a pasar en tu vida, tú pregúntate: ¿qué me quiere enseñar Dios a mí? Para que yo conozca más de su carácter, para que yo conozca más de su poder, para que yo conozca más de su amor, para que yo conozca más de su santidad. Aún las experiencias feas que te pasan en la vida, Dios puede usarlas para que le conozcas mejor. ¿Sabe? Cuando yo recuerdo el pecado que había en mí, las equivocaciones que yo he tenido, eso me recuerda de que es Dios, a través de su gracia, que me salva. Yo me pregunto: Señor, ¿por qué me permitiste equivocarme de esta manera en el pasado? Y la respuesta es: para que aprendas a conocer que el único santo aquí soy yo, y que tú eres un pecador simplemente redimido por la gracia y misericordia que yo te extiendo. Y eso me mantiene humilde. Así que cualquiera que sea la situación, el Señor va a ayudarte a conocerle mejor. Así que Jesús es el que cuida de nosotros. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza en las dificultades. Yo soy, no temáis, dice el Maestro. Y ahí Juan capítulo 6 nos da otro detalle. Dice que ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra, donde ellos iban. Juan 6:21. Este detalle es importante, déjeme decirle por qué. Dice que ellos le llaman a la barca y ellos, otro pasaje dice que Jesús se montó en la barca. Lo interesante de este pasaje es que Juan dice: ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Recuerden que ellos están remando, ¿no?, con todas sus fuerzas, están cansados y están agotados, están desvelados. Seguramente la energía de los pancitos que se habían comido ya se fue, y ya se habían comido la cestita que había sobrado para ellos por tanta energía que habían gastado. Y Jesús sabe que ellos están agotados. Jesús sabe que están cansados, que ya no hay fuerza quizás para seguir avanzando y llegar a la orilla. Y este es un milagro que el Señor Jesús hace. Dice, cuando ellos querían recibirle en la barca, inmediatamente la barca llegó a la tierra donde ellos iban. Otro milagro. Así como que la barca de repente aparece ahí en la orilla. Y yo quiero decirte algo: no hay nada que el Señor va a poner en tu camino para lo cual Él no te ha preparado. Y aun cuando Él vea que tus fuerzas se han acabado, Él te va a llevar a la orilla, diciendo: hasta aquí llegaron tus fuerzas, ahora déjame llevarte a la orilla para que puedas descansar. Ya me has conocido, has pronunciado las palabras verdaderamente: este es el Hijo de Dios. Esto era lo que yo quería que tú comprendieras a través de esta situación. Ahora te voy a dar descanso. Qué lindo, ¿no? Así que agradezcamos a Dios por las situaciones que Él nos permite pasar. Y recordemos, a pesar de la dificultad, a pesar de que haya mucho tiempo que estés pasando por esa situación, llegará un momento donde el Señor te va a llevar a la orilla porque tú ya estás cansado. Y posiblemente estás en tu vida y miras que ese momento donde Jesús mueve la barca hacia la orilla para que tú ya no sigas remando, no llega. Déjame recordarte que un día llegará. Será el día donde nosotros nos encontraremos con Cristo Jesús y estaremos para descansar en sus brazos para siempre. Y la palabra de Dios dice: no habrá más lágrima, no habrá más dolor, simplemente habrá un eterno descanso donde estaremos para siempre para adorar
a Cristo Jesús. ¿Pudieras darle gloria a Dios en este día al darte cuenta quién es Él? No podemos adorar a un Dios que no conocemos, pero hoy hemos aprendido que hay un Dios todopoderoso que provee descanso para nosotros, que provee cada detalle que nosotros necesitamos en nuestra vida y que a pesar de las dificultades, Él nos va a llevar a poder descansar en Él cuando nosotros ya no podamos. Oremos y agradezcamos al Señor Jesús.